Hoy nos adentraremos en Kars, la ciudad congelada en la región más fría de Turquía, justo en la frontera con Armenia. Pero eso no es todo. Nuestra misión es sumergirnos en un mundo misterioso y poco visitado por turistas extranjeros. Iremos a la enigmática ciudad perdida de Ani y vamos a embarcarnos en el Doğu Express, el mágico tren hotel que nos llevará en una travesía fascinante desde Kars hasta la vibrante capital turca. Prepárate para otra expedición con capítulos llenos de magia, aventuras y curiosidades que de seguro te dejarán sin aliento. Antes de ir al aeropuerto y emprender la aventura hasta Kars, teníamos que llevar a nuestra perra a la guardería canina. Para ello, tuvimos que agarrar un barco desde el muelle de Kabataş, en la parte europea de Estambul, hasta Kadıköy, la parte asiática. Mira qué bien se porta Rada. Ella fue rescatada de las calles de Rusia por mi pareja, junto con 2 gatos. En capítulos anteriores te enseñé todo el recorrido desde Rusia hasta Turquía, así que te recomiendo verlos luego de ver esta serie. ¡Wow! Mira qué mágico es Estambul. Resolver una tarea sencilla se convierte en un viaje encantador. Vamos a dejar a Radita aquí en esta casa con una niñera para perros, una perrera, perreña. Wow. Esta es la señora que cuidará a Rada. Es una inmigrante proveniente de Kazajistán. Aquí Yara le está explicando las medicinas que Rada necesita tomar, pues después de su operación ahora necesita estas píldoras de por vida. Al día siguiente, por fin había llegado el momento de tomar el vuelo a Kars, una de las regiones más frías de Turquía. La mejor forma de que hagas esta aventura es agarrar un avión desde el aeropuerto de Estambul, zona europea, hasta Harakani. El trayecto dura un par de horas, y por las ventanas se puede ver cómo poco a poco el avión desciende entre un valle rodeado de pequeñas montañas nevadas. Uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. With your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. You may use your electronic devices. Please be careful. Acabamos de bajar del avión y estoy apreciando estas montañitas con nieve bellísimas alrededor. Quisiera mostrarlas más claramente, pero no es tan fácil y ya nos tenemos que ir. El aeropuerto de Kars Harakani es un muy pequeño aeropuerto público. Fue inaugurado en 1988 y es muy importante ya que sirve también a otras ciudades del noreste de Turquía. Estamos a menos 5 grados aquí, pero todavía no lo sentimos porque dentro del avión estaba calientito. January, for me, it's always snow. So for me, it's normal. Fresh. Yeah, Kars. Yes. Bien, estamos dentro del autobús para dirigirnos del aeropuerto a la ciudad de Kars y Yarita está viendo unas fotos que no puedo mostrar ahorita. El viaje estuvo muy tranquilo. Hay mucho espacio en el autobús, así que hemos puesto nuestros equipos de aquel lado, nuestras maletas.
Kars se encuentra a unos pocos kilómetros de la frontera con Armenia, frontera que está cerrada. Turquía y Armenia no se llevan muy bien, y por lo que parece no se puede cruzar entre los dos países. Aunque recientemente, Armenia dijo que pronto completará los trabajos para mejorar la infraestructura del puesto fronterizo, y ellos esperan que la parte turca también siga comprometida con el acuerdo para la apertura de la frontera a ciudadanos de terceros países y titulares de pasaportes diplomáticos. En el pasado, la zona donde se encuentra Kars fue disputada por Armenia y también por Rusia. Wow, ok, me he resbalado en el piso porque hay hielo. Obviamente, estamos a menos 5 grados. Y aquí estamos recorriendo Kars. Parece un pueblo o ciudad bastante pequeño, muy peculiar. Nos recuerda mucho cuando estábamos en Murmansk, en Rusia. Ah, it's a phone. Kars es una ciudad con influencias de las culturas armenia, turca, rusa y del Cáucaso. Por tal motivo, sus edificios tienen muchos estilos diferentes. La región tiene inviernos extremadamente fríos, lo que limita el turismo a los meses de verano, aunque en mi opinión es mucho más bonito con nieve. Además, Kars no tiene una infraestructura turística desarrollada, hay pocos hoteles y servicios. También existe una percepción de inseguridad debido a la historia de conflictos en la región, aunque en mi opinión, aquí todo fue muy tranquilo. Está empezando a oler a comida por todas partes. Y no me la esperaba, pero aquí hay ambiente por todas partes. Tenemos que llegar al hotel y ponerlo al... ¡Wow! Miren lo que hemos encontrado aquí, una especie de volcán que se está formando en el medio de la calle. Nos hemos detenido en una tienda donde venden cosas de oro, joyería, únicamente de oro. Y Yara me está comentando una de las tradiciones acá, en donde a las parejas que se están casando, que se van a casar, familias le regalan oro a estas parejas. Y una vez que estas parejas tienen el oro, 10 años después, como el oro está aumentando, ellos lo pueden vender y bueno, tener un muy buen ingreso. Está buenísimo. Eso es un muy buen regalo, definitivamente. Creo que en la actualidad, más que regalar oro, deberían empezar a regalar a las familias Bitcoin. Luego de caminar y estar perdidos, por fin conseguimos nuestro hotel, uno de los pocos que había en la zona. Perfect. Really good. Delicious thing. I want this. It's good. Ok, estamos explorando el hotel y justo al lado de nuestra habitación tenemos el restaurante. Esta es la vista que tenemos desde nuestro cuarto. El techo, como pueden ver, está lleno de nieve. Y algo que les quiero comentar de este hotel es que no solamente es bonito, sino que también es especial porque estamos completamente en el medio, entre Turquía y Armenia. El Hotel Kent Ani combina elementos modernos y tradicionales, ofreciendo un ambiente acogedor para los visitantes. Aunque el hotel es relativamente sencillo, su diseño y decoración reflejan la cultura y la historia de Kars. Esta es nuestra habitación y por esta ventana podemos ver Turquía. Pero síganme por acá, porque desde esta otra habitación podemos ver Armenia. Allá al fondo se pueden ver todo el borde, toda la frontera. El hotel está ubicado en el centro de Kars, lo que lo convierte en un punto de partida ideal para explorar las atracciones turísticas a pie, como el castillo de Kars, la ciudadela y luego tomar una excursión hacia la ciudad perdida de Ani. Bueno, encontrar el restaurante fue más fácil de lo que esperábamos. Estamos enfrente de él, menos de 3 minutos caminando desde el hotel. Ok, vamos a ordenar algo acá. El almuerzo ha llegado y aquí tenemos un pan que es una mezcla entre pan turco y pan de Armenia. Tenemos ensalada, sopa, viene por ahí un pollo muy sabroso. Tenemos 2 salsas que vamos a probar. Ok, Yara me está diciendo que voy a salir de la Matrix
cuando pruebe este pan con esta salsa, así que vamos a intentarlo. Abriendo el pancito. Es delicioso, es como la salsa de ajo que comemos en Venezuela o en Latinoamérica. Oh my god, so delicioso. La combinación de este pan con esta salsa y esta sopa es delicioso, riquísimo. Ok, ahora vamos a probar este pollo. Taste is completely different. Una comida exquisita. Ok, tras de mí acabamos de ver un perro muy bonito. Las personas voltearon a verme cuando me escucharon hablando español. ¡Wow! Allí acabamos de ver unos quesos gigantes. Oh, aquí tenemos unos quesos muchísimos más grandes todavía. Miren estos quesos, riquísimos, grandísimos, bellísimos. Tengo que probar alguno de estos quesos. Ok, acabamos de comer. La comida estuvo deliciosa e increíblemente muy barata. Cuando digo barata, fueron toda la comida que ustedes vieron fue muy económica. Ni siquiera quiero decir el precio. Creo que fueron como $5 en total toda esa comida. Y ahorita, tenemos que cruzar. ¡Corre! Pero basta de hablar de comida porque ahorita nos dirigimos hacia una colina bellísima que está allá al fondo, en donde hay un castillo antiguo. Esta región de la Anatolia Oriental tiene temperaturas bajo cero debido a su ubicación, y la ciudad turca más fría es Erzurum. Erzurum está a unas 3 horas en auto desde Kars. Aunque no lo sabía en este momento, haremos una parada allá, en Erzurum, más adelante, cuando viajemos en el Doğu Express. En el año 963, cuando la capital del reino Bagratida se trasladó a la ciudad de Ani, Kars se convirtió en la capital de un reino independiente llamado Banat. Después de que el imperio bizantino conquistó Ani, en 1045, el título de rey de reyes pasó al gobernante de Kars. Entonces, en 1064, cuando los turcos conquistaron Ani, el rey de Kars decidió rendirse y pagarles para evitar que atacaran la ciudad. Un año después, en 1065, el rey entregó Kars al imperio bizantino, pero poco tiempo después, los turcos tomaron la ciudad. Wow, definitivamente este lugar en el que estamos es impresionante, pero tenemos que movernos rápido pues el ocaso, la noche está por llegar. A medida que la tarde llegaba a su fin, el pueblo de Kars revelaba una atmósfera inquietante. Se dice que al caer la noche, los lobos empiezan a merodear la zona, pero el pueblo se mantiene seguro gracias a los kangales, perros turcos que patrullan las calles. Por alguna razón misteriosa, durante estas horas, los cuervos empiezan a volar, creando un estruendo que acentúa la sensación de misterio en el aire. Oh, miren esto. Estos son turistas turcos que vienen en grandes grupos por vacaciones. Los locales nos cuentan que a los propios turcos les gusta mucho venir acá, pero que en el caso de los extranjeros como Yara y yo, es muy raro vernos aquí. Estamos tratando de llegar hasta la cima del castillo. No pude volar el dron, no sé qué le pasa. Dice que los motores no están funcionando, pero bueno, aquí vamos. Ha llegado el momento de subir al castillo de Kars. El plan era ver toda la ciudad desde las alturas, en el atardecer, pero honestamente no me esperaba una caminata tan larga hasta su cima. Wow, estoy llorando de lo hermoso que es esto. Tenemos un atardecer impresionante. Bueno, no, estoy llorando porque hace frío. Este castillo tiene una historia muy interesante. Primero, fue construido hace mucho tiempo por una familia armenia llamadas los Bagratidas. Luego, en 1153, un hombre llamado Firuz Akay lo arregló porque el sultán Melik İzzedin se lo pidió. Pero en 1386, un famoso conquistador llamado Tamerlán destruyó el castillo. No te preocupes, en 1579, otro hombre llamado Lala Mustafa lo reconstruyó porque el sultán otomano Murad III se lo pidió. Así que el castillo ha sido reparado y cuidado a lo largo de los años.
En 1807, la ciudad de Kars se defendió valientemente cuando el Imperio ruso intentó atacarla. El 23 de junio de 1828, un general ruso y 11.000 soldados fueron capturados. Aunque Kars volvió a ser parte del Imperio Otomano después, los rusos se acercaron mucho a Kars. En 1918, Rusia devolvió las ciudades de Kars, Ardahan y Batún a los turcos, según un acuerdo llamado el Tratado de Brest-Litovsk. Los turcos recuperaron Kars en abril de 1918 y crearon un gobierno provisional allí. Entre septiembre y diciembre de 1920, Turquía y Armenia pelearon en una guerra, pero al final se hizo un acuerdo llamado el Tratado de Gümrük, donde Armenia tuvo que entregar Kars y otros lugares a Turquía. Ahora fíjense, cuán majestuoso es el atardecer desde aquí arriba. Visitar este castillo fue increíble, pero las baterías se acabaron. Así que bueno, vamos a bajar hacia la ciudad a comer y prepararnos porque mañana es que comienza la aventura. Al descender del castillo, observamos dos detalles notables. En primer lugar, grupos de personas se reunían alrededor de fogatas para charlar, mientras que el resto de las calles permanecían desierto. La atmósfera era sombría y casi todo estaba cerrado, y con actividad cero. Además, la temperatura había descendido a menos 3 grados centígrados, según la aplicación del clima. Al día siguiente, con un clima de menos 15 grados centígrados, estábamos listos para embarcarnos en la aventura hacia la antigua ciudad de Ani. Esta ciudad medieval, abandonada y situada en la frontera entre Turquía y Armenia, guarda un misterio inquietante, ya que todos sus habitantes desaparecieron sin dejar rastro aparente. ¿Te atreves a descubrir qué ocurrió? Pues haz clic aquí para ver el próximo capítulo y desentrañar juntos el enigma de Ani. Allí te espero. Stay with you. I wanna go back on time. It's never too late. I wanna stay